De tema, ayer se conoció la destitución del doctor Daniel Soria como Procurador General del Estado. Él se encuentra aquí en los estudios de RPP. Según el informe o la resolución del Ministerio de Justicia, pues no cumplía con los requisitos, especialmente uno, para ejercer dicho cargo, en base a un informe de Contraloría que se realizó en su momento. El doctor Soria ha accedido gentilmente a declararnos aquí en los estudios de RPP. Doctor Soria, ¿cómo está? Muchas gracias por su visita. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, doctor, a ver, ¿cómo interpreta usted esta destitución? ¿Cree usted que hay un trasfondo de carácter político aquí en su salida de la Procuraduría? Porque usted ha tenido a su cargo investigaciones importantes, ¿cierto? Sí, es correcto. Una de ellas es a la presidenta Dina Boluarte por el tema de los muertos en las manifestaciones. ¿Ve usted una actitud de venganza aquí en esta destitución? Yo lo que veo es que estos informes que han sido el sustento para la destitución se dan en momentos bastante cuestionables. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no cumplo supuestamente un requisito, debió haberse activado de inmediato el mecanismo de control de la Contraloría, del Ministerio de Justicia, en el año 2020, cuando recién fui designado, o en octubre del 2022, cuando regreso a la función. De los 8 requisitos que tiene que cumplir, hay uno que supuestamente, según este informe, no cumplía. ¿Cuál era? Trayectoria en la defensa jurídica del Estado es la denominación. Es decir, que lo que nos señala es, debió observarse esto antes y no recién ahora. En efecto, yo fui designado en febrero del 2020. El Ministerio de Justicia dio por válidos todos los requisitos. He ejercido el cargo durante 2 años desde ese momento y recién en enero del 2022 hay un informe de la Oficina de Control Institucional del Ministerio de Justicia que señala que yo no cumplí ese requisito. Y ese informe se hizo a pedido del entonces ministro Aníbal Torres, un mes después de que presento la denuncia por el caso Puente Tarata contra el presidente Castillo. Por eso le pregunto, a la luz de los hechos, y le pido una respuesta directa, ¿usted cree que hay un trasfondo político y una venganza hacia su persona, no sé, de parte de la propia presidenta por el tema de las investigaciones, concretamente? Yo considero que en ambos casos sí, en cierta medida hay un trasfondo político, porque básicamente estas acciones se dan con posterioridad a estos actos que señalo, ¿no? En el caso de la denuncia del señor Castillo, en el caso de las investigaciones que participamos a nivel fiscal, en el caso de la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces aquí hay un problema de falta de respeto a la autonomía de la institución. ¿De parte de quién? ¿De la propia presidenta, cree usted? Yo diría de que aquí hay... Porque acá hay justamente una investigación, ¿no?, precisa. Ya lo de Pedro Castillo quedó atrás, ya no es el presidente. Esa fue la primera oportunidad. Pero también usted ha investigado a la presidenta, entonces, por eso le insisto, dentro de esta especie de trasfondo político, ¿a la cabeza está la presidenta? Yo diría que en general, estando la presidenta, el Ministerio de Justicia, etcétera, es una respuesta que se da en un momento determinado del año 2023. No se da cuando yo regreso al cargo. Porque si yo regreso al cargo y no cumplo el requisito, inmediatamente debieron haber abierto el procedimiento que abrieron un año después. Entonces ahí yo no creo que haya coincidencias, ¿no es cierto? Aquí hay una oportunidad en la cual este procedimiento se ha activado, que ha sido en el año 2023. Podríamos entenderlo como una respuesta a las acciones que la Procuraduría ha estado realizando, ¿no? Bueno, en base a lo que responde, también le recuerdo lo que ya ha señalado en su momento el ministro de Justicia, Eduardo Arana, que él dice que no hay que politizar su salida, sino que este era un tema administrativo y por lo tanto también tenía un tiempo. ¿Qué responde? Definitivamente el procedimiento administrativo es jurídico, pero la acusación, la imputación que se me hace no tiene un sustento jurídico, ¿no es cierto? Y además estamos hablando de un tema ¿por qué? que Para se que viene los oyentes arrastrando. y televidentes lo entiendan bien. ¿Qué es lo que se le está atribuyendo? ¿Qué es la falta que habría cometido? A ver, la falta es la siguiente. Haber afectado los principios de idoneidad, probidad y veracidad del Código de Ética de la Función Pública por haber ejercido el cargo de Procurador General del Estado sustentado en información inexacta. ¿Cuál es esa información inexacta o presuntamente inexacta?
la que yo presenté en enero del 2020 para que evalúen mi designación en el cargo de procurador. Concretamente el tema de la experiencia en defensa jurídica del Estado. Su trayectoria. Exacto. ¿Y se especificaba cuánto tiempo de trayectoria usted debía tener? Es decir, no, porque la ley no lo señala. Se decía 2 años, 1 año, 5 años. Respecto a ese requisito concreto no hay un plazo, ¿no? Claro. A ver, doctor, ¿usted puede acreditar efectivamente que ha cumplido con el tiempo de defensa jurídica del Estado para llegar al cargo de procurador? Yo presenté en su momento la documentación de mi trabajo en la Defensoría del Pueblo, concretamente la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, donde se veían procesos constitucionales, ¿no? Que son materias que también tienen una relación con la defensa jurídica del Estado. Pero la Contraloría habla de un trabajo de carácter técnico. La Contraloría señala que la defensa jurídica del Estado solo la hacen procuradores o abogados de procuraduría, nada más. Ya. Yo no he sido ni procurador ni abogado de procuraduría. Pero desde el punto de vista del contenido del trabajo que realicé en la Defensoría, sí hay un trabajo de defensa jurídica del Estado, concretamente la Adjuntía donde trabajé. El tema es de que esa interpretación que hace la OSI, la hace 2 años después de que yo entro en el cargo. Y la reitera en un segundo informe 1 año después de que yo regreso en el cargo. Portugués, vamos a retomar nosotros nuestra conversación con el doctor Daniel Soria, quien ayer fue destituido como procurador del Estado. Le pregunté si usted va a recurrir al Poder Judicial, como pasó en la anterior oportunidad que fue destituido, para que sea repuesto en el cargo, o se puede, a nivel del Ministerio de Justicia, apelar esta decisión. Por supuesto que la voy a impugnar porque yo considero esta decisión un absoluto maltrato hacia mi persona como profesional. Y por ese honor profesional yo voy a impugnar la decisión del Ministerio de Justicia. Lo que corresponde es ir al Tribunal del Servicio Civil a servir y posteriormente de ser el caso al Poder Judicial, ¿no? Para que se revierta esta decisión. O sea, si en servir no obtiene usted el resultado que espera, va al Poder Judicial. Por supuesto. Por supuesto que sí. Porque esto para mí no tiene que ver con recuperar un trabajo. Esto tiene que ver para mí con que mi honor profesional no sea afectado por este tipo de decisiones que son arbitrarias a mi parecer. Hay preocupación también en el Estado o en las condiciones en general de la Procuraduría, y voy a una declaración de usted en una entrevista que dice: espero que el procurador encargado en su reemplazo no desista en los avances que ha logrado la entidad hasta ahora. ¿Cree que se está perdiendo la autonomía con su salida, que se ha perdido, o cuál es la condición, cómo observa la Procuraduría General del Estado ahora? Más allá de que yo sea la persona que haya salido del cargo, la Procuraduría ahora está debilitada por falta de recursos, porque es una institución nueva que debió haber crecido en estos primeros años y no lo ha hecho. Se necesita un procurador titular, porque ese procurador titular trae a su personal de confianza, planifica la institución, se pelea con el Poder Ejecutivo para recursos, y la presidenta Boluarte ahora va a elegir a un procurador por los próximos 5 años. Y esta persona tiene que tener 2 condiciones para llevar bien su trabajo. 1, que se respete su autonomía, y 2, que tenga los recursos necesarios para hacer crecer la institución, que es una institución nueva, reitero, ¿no? Por todo lo que ha pasado, la Operación Valquiria 2 y tantos otros casos que se están llevando en la Fiscalía de Nación. Pero la hablando particularmente del ahí. procurador en su reemplazo, ¿no hay, digamos, una confianza en él? ¿O estamos hablando de la institución en general? No, yo estoy hablando de la institución en general, 1, y 2, de que esta institución solo se puede fortalecer si es que tiene un titular a cargo, un titular que tenga la estabilidad de los 5 años que dice la ley, un titular al que se le respete la autonomía y un titular que haga respetar también la autonomía del trabajo de la Procuraduría. Pero concretamente, doctor, su destitución es una especie de afectación a la autonomía de la Procuraduría, su destitución. Bueno, más allá de las personas, sí. Yo creo que se ha afectado la autonomía de la Procuraduría por esta situación. Por eso le decía, la única forma es que haya un titular que tenga todas las garantías, que se respete sus garantías de autonomía, que dure los 5 años. Y un tema adicional, nosotros en diciembre del 2021 planteamos que la forma de selección del procurador cambie, que sea hecha por concurso público y que no lo haga el Poder Ejecutivo, sino la Junta Nacional de Justicia. Esa modificación lamentablemente nunca llegó. Ahora está en manos de la presidenta designar al nuevo procurador o procuradora, pero repito, esa persona tiene que tener
estas condiciones que yo señalo para que la institución despegue. A mí me preocupa mucho porque, al margen de la destitución y de que este procedimiento dure mucho tiempo, yo siento mucho orgullo de haber sido el primer procurador general del Estado. Y me preocupa por ello la institución. Y quiero que la institución resurja y sea fortalecida. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí en los Soria, estudios de RPP. Daniel Soria. Gracias.